nosotros podemos ver que los metales presentan microestructuras en dos formas, una en forma de cristales y otra en forma de granos. Y para poder verlo, estas microestructuras hay que hacerle un tratamiento al metal, a la pieza que estamos observando, a la muestra, ¿no? Hay que pulirlo con lijas muy finas, ese se llama un análisis metalográfico. Luego le atacamos con un ácido para poder observarlo a simple vista o llevarlo a un microscopio para poder observar su microestructura. ¿Y qué tiene que ver esa microestructura que presentan los metales y que nosotros no lo vemos? Eso, esa microestructura es justamente la que le da las propiedades a los metales. Por ejemplo, nosotros podemos ver que una, un metal, cuando sale de un proceso de fundición, o mejor dicho, de fábrica, sale con una microestructura, con unos granos que podíamos ver que tenían cierta forma regular, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa plancha nosotros le damos forma, lo llevamos a dar una deformación, por ejemplo, una laminación? Pasa por las laminadoras y los granos tienden a estirarse, ¿no? De tener una forma tienden a alargarse. Al dar ese alargamiento, ese metal ya cambió sus propiedades. Ese material se convierte más duro, su resistencia a la tracción aumenta, pero su ductilidad disminuye. Entonces, esos metales, cuando nosotros lo metemos a un proceso de deformación, le cambiamos las propiedades. ¿Y qué propiedades van a mejorar? Como ya les dije, mejora la dureza, mejora la resistencia a la tracción, pero disminuye la ductilidad. ¿Y qué pasa ya cuando nosotros metemos un metal a un proceso de transformación? De repente necesitamos hacer un cilindro y para hacer un cilindro hay que meterlo por una rola, ¿no? Hay que rolarlo. Y si le vamos a dar esa deformación para formar ese cilindro, entonces hay que vuelta a regenerar esos granos porque se han deformado, como nosotros hemos visto, se deforman. Y para volverlo a su estado como estaba, a su estado original los granos, entra un proceso de recristalización. Este proceso de recristalización se lleva a temperaturas entre 300 y 450 grados, en donde se empieza a regenerar los granos, hasta lograr obtener el tamaño de grano original, ¿no? También podemos ver que esta regeneración se hace a través de los tratamientos térmicos y, y el tratamiento térmico de estos metales consiste en llevarlo hasta unas temperaturas de transformación. Estamos hablando de temperaturas por encima de los 720 grados, en donde se lleva, por ejemplo, y se hace un tratamiento térmico de normalizado, donde se lleva a una temperatura de 800 grados y luego se deja enfriar a la temperatura ambiente. Entonces ahí se está regenerando la estructura interna del metal que se había deformado, producto de esa deformación que se llevó a cabo a través de deformación en frío. También podemos ver un tratamiento térmico de temple. En el temple nosotros obtenemos gran dureza. ¿Y cómo se hace este tratamiento térmico de temple? Se lleva también a temperaturas entre 750 y 800 grados para luego darle un enfriamiento brusco, ¿no? Darle un enfriamiento brusco y el material obtiene mayor dureza. Es decir, le aumentamos la dureza, pero disminuye su ductilidad. Entonces, todos estos tratamientos térmicos hacen variar
de una forma la, la estructura interna de estos metales. Los granos y la estructura cristalina cambian. Entonces, como podemos ver, es un juego entre que ese grano crezca, se deforme, le hacemos el tratamiento térmico, lo ordenamos y se obtiene a su forma original esos granos, ¿no? O mejorar sus propiedades en todo caso. Entonces, como podemos ver, los metales con el calor, bajo el efecto del calor, cambian sus propiedades. Y de ahí hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a soldar, porque imagínense, calentamos el metal a temperaturas por encima de los 1500 grados, entonces esas propiedades van a cambiar y su estructura interna va a cambiar. Entonces, eso era un resumen del video que habíamos observado. Voy a pasar a exponer las diapositivas. Vamos a compartir pantalla. Y estamos aquí. Ya. ¿Sí se ve la pantalla de las diapositivas? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor, sí se ve. Ya, listo. Entonces, hablemos de la estructura de los metales. Hemos visto un video y hemos visto cómo las estructuras se pueden ver atacándolo con un ácido o puliendo bien y poniéndolo a un microscopio o a simple vista, ¿no? Entonces, la estructura interna de los metales no es más que, primeramente, un metal en estado sólido está constituido por átomos, moléculas y grupos de moléculas. Entonces, estos átomos, moléculas y grupo de moléculas están ordenados dentro del metal en estado sólido y tienen una disposición ordenada y geométrica en el espacio. Es decir, tienen una forma de cubo, una forma de rombo, tiene una forma geométrica. La estructura está ligada íntimamente con el comportamiento del metal. Esto lo hemos visto, por ejemplo, cuando se deforman este ordenamiento de metales, el metal va a presentar otra propiedad, ¿no? Se vuelve más duro, más resistente, o se puede poner más suave. Todo esto en función a cómo se ordenen estos átomos en el interior del metal. Entonces, esto es cuando nosotros nos referimos a la estructura de los metales, estructura interna, ¿no? Estamos hablando de la parte interna del acero o del metal. Es un ordenamiento de átomos, moléculas y grupo de moléculas dentro del metal de una forma ordenada y geométrica. En, en esta estructura, los átomos están ordenados en el espacio, según una red geométrica constituida por la repetición de elementos básicos llamado cristal. Estos átomos, como hemos visto, se encuentran ordenados en una forma geométrica de una manera espacial. Forma geométrica, por ejemplo, aquí tenemos, esta es una forma de un cubo centrado en las caras. Este es una forma de un cubo, el de acá, perdón, centrado en las caras y de acá centrado en el cuerpo. Entonces, este es una red cúbica cristalina centrada en el cuerpo y este es centrada en las caras. Y esta es una estructura hexagonal. Es decir, en esta forma se van ordenando los átomos dentro de los metales, en la estructura cristalina. Entonces, se conocen 14
redes espaciales distintas, las cuales son las únicas formas posibles de ordenar los átomos en el espacio. La mayor parte de los metales cristalizan en las redes siguientes. Nosotros, lo que nos interesa son las redes cristalinas de los metales, ¿no? Entonces, las redes cristalinas en la cual cristalizan los metales, tenemos la cúbica centrada y la cúbica centrada en las caras y la hexagonal compacta, que son estas de acá. Esta es la cúbica centrada en el cuerpo, y esta es la cúbica centrada en las caras, y esta es la hexagonal compacta. Esta es la forma como los átomos se distribuyen dentro del metal. ¿Por qué nosotros decimos que es una estructura cúbica centrada acá en el cuerpo? Porque miren, ustedes pueden ver acá, este es un átomo, este de acá es un átomo, ahí, que está en una arista de un cubo. Este es un cubo y este está en toda la arista de un cubo. Ahí. Ese es un átomo. Aquí está en la otra esquina del cubo, está el otro átomo. En la otra arista también está el otro átomo. Y en la arista de allá también está el átomo. Es decir, en todas las aristas hay un átomo. Miren, hay un átomo en cada arista de ese cubo. Pero hay un átomo que lo voy a poner de color verde, que está en el centro del cubo. Mírenme, está en el centro del cubo. ¿Y por qué decimos que está en el centro del cubo? Porque es la intersección de las diagonales, ¿no? Si nosotros jalamos el cubo que está, el átomo que está en la esquina de este cubo, con el otro al extremo, y el otro con el del otro extremo, en el punto centro es donde va a quedar el átomo centrado en el cuerpo. Queda en el punto centro del cubo, ahí. Entonces, por eso decimos que es una estructura cúbica centrada. Cúbica viene de cubo y centrada, que queda en el centro del cubo, pero del cuerpo del cubo, ¿no? En el centro del cuerpo del cubo. Entonces, es una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Y se le denomina como BCC. BCC. Es una estructura BCC. La otra forma de red cristalina que presentan los metales es la cúbica centrada en las caras. Miren, primeramente acá se ve un cubo, pero aparte de tener un átomo en cada esquina, perdón, aparte de tener un átomo en cada esquina, veamos qué tienen. Miren, en la esquina, igual que el ejemplo anterior, tiene un átomo en cada esquina, en cada vértice, ¿no? Ahí está. Ahí está. Estoy poniendo los átomos en los vértices. Ahí, en ese vértice. Igual que el ejemplo anterior, en los vértices, tiene un átomo. Ya. Atrás, en el vértice de atrás, tiene este átomo. Y ahí, en esta parte de acá, tiene el otro átomo. Ya. Como podemos ver, en cada esquina tiene un átomo. Pero en el centro de una cara también tiene un átomo. Miren, veamos el centro de esta cara principal del cubo. ¿Y cómo se saca el centro? Uniendo, pues, ¿no?, los extremos de cada esquina donde está un átomo y nos sale un centro. Aquí hay un átomo.
en esta cara. En esa cara nos sale un átomo. Y así tenemos para la otra cara. Acá aparece el otro átomo en la otra cara. ¿Ve? Y en la cara de encima. Y todas las caras del cubo. ¿Cuántas caras son? Son 8 caras, ¿no? Ahí está en la otra cara. En la cara de atrás se ve por acá. Y en la cara de abajo está el de acá. Entonces, cada átomo está en una cara y en los vértices. Entonces, por eso decimos que es una estructura cristalina centrada en las caras. Esto quiero que lo entiendan, que lo den. Ustedes pueden acá ver lo que es un cubo, ¿no? El cubo está dibujado ahí, está. Tenemos acá. A simple vista se ve el cubo, ¿no? Ahí, la otra acá, acá, acá la cara principal. Bueno, no salió tan perfecto. Por acá sí. Así, un cubo, un dado, ¿no? Que menos conocemos un dado. Ya, ese es un cubo. Y en cada esquina tiene un átomo, ¿no? Cada esquina hay un átomo. Acá, en esta esquina hay un átomo. Acá en la otra esquina otro átomo. Por acá otro. Y por acá otro. Y el que esté en la cara viene a ser el centro de la cara. Y en cada cara va a tener un átomo. Acá uno, por acá el otro. En todas las caras va a tener un átomo. Es por eso que decimos que es una estructura cúbica centrada en la cara. La otra forma cristalina o red cristalina que presentan los metales es la hexagonal compacta. La hexagonal compacta tiene cada átomo en una esquina y un átomo en la base y en la cara, en las caras de arriba y la cara de abajo. Ahí tiene centrado un átomo. Por ejemplo, acá podemos ver, este es un hexágono, en cada cara tiene un átomo. ¿Ve? Aquí en esta cara, aquí en la otra cara, perdón, en la otra esquina, la arista, aquí en la otra arista. En todas las aristas del hexágono tienen un átomo. Acá también tiene un átomo. Y ahí tiene el otro átomo. Este es en la arista de atrás, en la arista de atrás. Aparte de tener un átomo en cada arista de este hexágono, tiene uno centrado en la cara de abajo y en la cara de encima, posterior. Es decir, en la base hay un átomo y en la parte de arriba, en la tapa, también hay otro átomo. Eso es lo que identifica a una red de hexagonal compacta. Entonces, nosotros vamos a tener metales que tienen estas tres formas de microestructuras, o sea, este tres tipos de redes de cristales que van a presentar. En estas redes se encuentran unidos entre sí, formando toda una red, ¿no? O sea, imagínense que el metal va a presentar así varios de estos cubos, cantidad de estos cubos alineados, ¿no? O puede ser de esta forma de acá o la de acá. Ese tipo de ordenamiento de estructura es la que le da la propiedad al metal, ¿no? La otra estructura que presentan los metales es la estructura granular. Y esta estructura granular
Esto lo podemos ver cuando ciertos metales presentan un tipo de grano, ¿no? Ese grano puede ser grano fino o grano grande. Según el tamaño de grano va a presentar la propiedad de los metales, ¿no? En esta otra estructura, el elemento fundamental es el grano, como le digo, constituido por agrupación de cristales. Los granos son de forma irregular y su tamaño oscila entre 2 milésimas y 2 décimas de milímetro, o sea, 0,02 y 0,2 milímetros. Este es el rango de tamaño que oscila un grano, lo cual depende principalmente de qué? Del proceso de fabricación del metal, ya que, por ejemplo, los aceros desoxidados con aluminio son de granos más finos que los desoxidados con silicio. Es decir, según el proceso de fabricación del metal, va a presentar el tamaño del grano. Los procesos térmicos a los cuales fue sometido el metal, por ejemplo, el grano de acero, crece al calentar el material a 850 grados. Eso lo vimos cuando damos un tratamiento térmico de temple. Nosotros calentamos hasta 900, 850, 900 grados, luego le damos un enfriamiento brusco. Entonces el material va a tener un grano de un grano grande y le va a dar una propiedad a ese metal muy diferente a otro metal, ¿no? Nosotros vamos a tener, cuando le damos un enfriamiento brusco, les vamos a tener un endurecimiento del metal, un temple. Entonces, los procesos térmicos a los cuales se somete el metal hace que crezca este grano. Y ese grano va a crecer más a partir de 850 grados, ¿ya? Aquí podemos ver una imagen donde se puede observar los granos, la microestructura, una microestructura perlita, esta que está en fase oscura, así con esta sombra oscura, se llama perlita. Esto generalmente presentan los aceros al carbono. Miren, esa parte negrita se llama perlita. Y está dentro de una matriz ferrita. La ferrita es la fase clara. La ferrita vendría a ser esta fase clara, la ferrita. Este vendría a ser la ferrita, la parte clara. Y la parte oscura es la perlita. Entonces, este es lo que presenta una estructura granular de un acero al carbono. Por ejemplo, estamos hablando de un acero IC 1020. Cuando decimos IC 1020, quiere decir que su porcentaje de carbono es 0,2% de carbono. Estos dos últimos dígitos me dan el contenido de carbono de ese acero. Entonces, cuando nosotros decimos un acero IC 1020, nos referimos a un acero que contiene 0,20% de carbono. Y este acero IC 1020 presenta este tipo de microestructura, donde podemos ver, claro que esto lo vamos a ver en un microscopio, ¿no? Después de haber pulido el metal, haberle hecho un ataque químico con un reactivo, y luego lo miramos al microscopio y vamos a poder ver esta microestructura que presenta este acero, donde tiene una microestructura perlítica en una matriz ferrítica. La cristalización, ¿cómo se produce el mecanismo de cristalización? Nosotros hemos visto que los metales, cuando están en estado líquido, empiezan a enfriar, pero a medida que empiezan a enfriar cuando se está en estado líquido, empieza a formarse los primeros cristales. ¿Cómo se forman los primeros cristales? ¿Cómo? Así, miren. Aquí tenemos una primera fase, en esta fase A,
se empiezan a formar unos pequeños cristales. Acá están los primeros cristales que está formándose. El resto está en estado líquido. Todo esto está en estado líquido acá. Toda esta parte es estado líquido. Todo está en estado líquido. Los primeros cristales son los que se están formando aquí, los que podemos ver con donde señalan las flechas. Estos son los primeros cristales que se forman. Esos cristales empiezan a crecer a manera de, como decir, por su propia parte, cada núcleo de cristal empiezan a crecer porque se empiezan a adherir más cristales. Por ejemplo, en este de acá se van a adherir más cristales y van a crecer. Miren, en esta segunda fase, cómo van creciendo ya esos cristales. Se van haciendo como colonias de cristales y al final se llena todos los cristales. Como podemos ver en la parte B, se está formando y acá en la parte C, los cristales ya están que se juntan las colonias. Estas colonias de cristales que han ido creciendo empiezan a juntarse para que en esta parte quede ya de esta forma, y en la parte D queda de esta forma. Pero como se han unido diferentes cristales, tienen un punto de unión, miren esto. Esos son los límites de grano. Y según cómo hayan crecido esas colonias, se van a formar granos más grandes, granos más chicos. Y como podemos ver, esos son la formación de los granos, producto de ese crecimiento de nucleación de los metales a la hora de enfriar. Se queda la forma de los granos. Eso es lo que se llama grano, que se formó producto del enfriamiento del metal, que se fue cristalizando partiendo de un estado líquido. Entonces, nosotros podemos ver ahí los límites de grano. Que esos granos, ¿cómo se formaron? Se formaron por el enfriamiento del metal, pero ese enfriamiento del metal se dio porque se formaron núcleos y cada núcleo fue creciendo como una colonia de núcleos. Aquí podemos ver que fueron creciendo hasta que al final empiezan a juntarse todos los cristales que formaron colonias, se empiezan a crecer y a juntarse hasta que al final forman el grano. Entonces, estos crecimientos de estos núcleos dan origen a los granos. En ellos tiene que ver la temperatura, el tiempo, y cuando la temperatura disminuye, el movimiento de los átomos también disminuye, favoreciendo la formación de núcleos y de crecimiento de cristales a partir de ellos. Cuando nosotros decimos la temperatura disminuye, quiere decir que está enfriando, ¿no? Es decir, si tenemos a un metal en estado líquido a 1800 grados y la temperatura disminuye hasta llegar a 1000, entonces nosotros ya vamos a tener en este metal, suponiendo que sea un acero, que ya se van a empezar a formar los cristales, ¿ya? Y esos cristales van a ir creciendo hasta formar en estado sólido, cuando ya está en estado sólido, este tipo de apariencia de sus cristales, en forma de granos. Esto es lo que tiende a formar la nucleación o la cristalización, ¿ya? Aquí podemos ver un grano. La estructura interna de un metal se compone de áreas cristalinas, como ya lo hemos visto, porque cómo se formaron. Esas áreas cristalinas individuales denominados granos, que da la apariencia de que fueran, así como pueden ver, unos granos, ¿no? La estructura, el tamaño y la orientación de estos granos son el resultado de la composición del material o de la aleación, de modo que se ha formado, por ejemplo,
Si es que el material ha sido trabajado en forja, va a presentar una microestructura. Si el material es una fundición, también va a presentar un tipo de grano. Y si se agregó ciertos aditivos a la fundición, también va a presentar otro tipo de grano. Es decir, estos granos tienen que ver bastante con la composición del material. Si es una aleación o es un material puro, ¿no? Si hablamos de un acero o si hablamos de un acero aleado, cada material va a presentar su tipo de grano, ¿ya? Su orientación de estos granos, su tamaño, su forma van a ser diferentes según el material. El, el tamaño de los granos de una pieza colada está determinado por la... Cuando digo pieza colada, estamos hablando de una pieza fundida, ¿ya? El tamaño de los granos de una pieza colada está determinado por la relación entre la rapidez del crecimiento y la rapidez de nucleación. Si el número de núcleos formados es alto, se tendrá un material de grano fino. Si solo se forman unos cuantos núcleos, se producirá un material de grano grueso. La rapidez de enfriamiento es el factor más importante para determinar la rapidez de nucleación, por lo tanto, el tamaño del grano. Esto es entendible, ¿no? Miren, voy a explicarlo. Nosotros tenemos aquí, una nucleación lenta. Pongamos que vamos a tener una nucleación lenta. Cuando decimos nucleación lenta, quiere decir que se van a formar muchos cristales, ¿no? Es decir, nosotros tenemos los cristales se van a formar de manera rápida, pongamos, bien rápida. Entonces nosotros vamos a tener por acá un cristal. Un cristal, pongamos que se forma este núcleo con unos 4 cristales. 3 cristales y por acá otro, 4 cristales. Ya. Si nosotros tenemos ahí una nucleación con 4 cristales, los demás cristales van a seguir creciendo, a medida que va a ir enfriando, se van a ir formando en cada límite de estos cristales, se van apegando los demás cristales y se va enfriando el metal. Por acá va apareciendo otro y va creciendo. Y en los demás granos, en los demás cristales, también se van a ir agregando más cristales y van a ir creciendo. Pero estamos viendo que nosotros ahí están creciendo solamente 4 cristales. Entonces, podemos ver que cada cristal va a formar su colonia de cristales. Ahí, por acá otro, por acá otro. Entonces, solamente tenemos ahí 4 cristales que van creciendo cada uno independientemente, hasta que el metal vaya enfriando, ¿no? Miren, como va enfriando, se van formando los cristales. Después todo esto que está en parte blanca está en estado líquido. Solamente el rojo está formando cristales, es decir, está solidificando el metal. A medida que va creciendo esos cristales, vamos a tener que se va a llenar toda la colonia de cristales. Hasta cuando llega a la temperatura ambiente, cuando ya está frío, ya todo está solidificado, ya no va a haber líquido, todo está en estado sólido. Pero como podemos ver, estos cristales están creciendo, ¿no? Están creciendo, ahí podemos ver que van creciendo, así. Entonces, nosotros, cuando esto va a crecer más, hasta que al final de cuentas se va a solidificar ya todo el metal, nosotros vamos a tener solamente granos muy grandes, ¿miren? Estos granos muy grandes, porque solamente son 4 granos que van a formar, ¿no? Ya lo de repente por acá vamos a tener, vamos marcándolo, un área de un grano así, que va a formar ese.
el otro grano va a formar un grano así, y el otro va a formar un grano así. Cada uno va a ir creciendo sus granos, ¿no? Entonces tenemos así, este va a ir creciendo así, así, así. Hemos visto que el crecimiento ahí de los granos, por ejemplo, está siendo muy, un crecimiento muy lento, ¿ya? Entonces van a empezar a crecer los cristales ahí, hasta que al final de cuentas ya todo queda en estado sólido. Todito este líquido que está de blanco se va a volver sólido, se va a volver rojo. Entonces los cristales van creciendo hasta que al final el metal se vuelve todo sólido. Algo así, más o menos, ¿no? Hagámoslo más rápido. Ya bueno, ya. Total que vamos a tener esa forma. Aquí ya está el metal en estado sólido. Crecieron cada colonia, hubieron 4 colonias que han crecido con sus cristales, hasta que crecen y chocan uno con el otro. Chocan uno con el otro y queda el metal sólido, pero cada uno crece con su perímetro, ¿no? O sea, su periferia. Esa periferia es el límite de grano, se llama límite de grano. Ese que está de azul se llama límite de grano. Creció y se llegó a solidificar el metal ya. Ahí ya se supone que está a temperatura ambiente y ha solidificado todo el metal y tenemos 4 granos. Pero ¿qué pasa si la nucleación es rápida? Empieza a nuclearse tan rápido. Es decir, nosotros vamos a tener por acá, por ejemplo, vamos a hacer acá en este lado de arriba, vamos a ver que el metal va a empezar a nuclear de manera rápida, rápida. A lo de repente por acá forma un núcleo, por acá forma otro núcleo, por acá forma otro núcleo, se nuclea rápido, rápido. O sea, cuando nuclea rápido quiere decir que enfría rápido, por ejemplo así. Entonces, ahí ya no, ¿cuántos granos tenemos? Miren, cuánto ha nucleado tan rápido que nosotros ya vamos a tener, este de acá crecerá con su límite perdón, este de acá va a crecer con su límite a lo de repente por acá, este otro crecerá con su límite por acá, este otro por acá, el otro por aquí, este otro crecerá con su límite hasta acá, y cada quien va a formar su colonia y va a crecer hasta cierto límite. Entonces, acá nosotros vamos a poder ver que el metal va a empezar a enfriar. Enfría este de acá con su límite hasta ahí, el otro metal, el otro núcleo, el del otro cristal, va a empezar a nuclear hasta que se va a encontrar con el otro y ya va a formar el sólido, ¿no? Así. Acá también crecerá, este cristal va a crecer con sus demás cristales que se adhieren a él y forman un grupo de cristales que crecen y también tienen su límite. ¿Estamos? El otro también va a tener su límite, también va a crecer y va a llegar hasta ahí, ¿no? Su límite va.
que borrarlo esto. Ya. Y aquí tenemos el otro, que va a crecer también acá, ¿no? Así. Entonces, cada colonia de cristales empiezan a nuclear formando sus perímetros. Aquí, este de acá fue por acá, su perímetro. Por aquí. Y el otro fue por aquí. Ya. Bueno, así van creciendo hasta que se juntan todos los cristales y se vuelve todo sólido, ¿no? Ya. Lo que yo quiero que vean acá es algo interesante. Miren, ya bueno, acá se formó todo el sólido y más o menos queda de esta forma el límite de grano. Queda así. Este creció con su colonia, el otro también, el otro también y el otro por acá, sí. El otro por acá, sí fue. Y por acá. Ya. Este de acá tuvo este crecimiento. Fueron pocos los cristales que se formaron y por lo tanto tuvo pocos granos. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Miren, aquí podemos ver que se formó, ¿cuántos granos? Uno, dos, tres y cuatro granos. Y en el otro, donde empezó una nucleación, empezó a crecer la nucleación de manera rápida, ¿cuántos granos se han formado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya. Yo pregunto, ¿cuál enfrió más rápido de los dos ejemplos? ¿Cuál de los dos metales enfrió más rápido? ¿O cuál de los dos metales tuvo un enfriamiento más rápido? A ver, ¿alguien me responde? A ver, ¿Cuál de los dos metales enfrió más rápido? A ver, ¿el primero? el primero, porque el primero se formaron más cristales. Al formarse más cristales, se enfría más rápido, pues. En cambio, en el otro, poco cristales va a demorar. Ahora, ¿cuál tiene el grano más fino de los dos? ¿Quién tiene el grano más fino? El primero. El primero tiene grano más fino. Y esos granos más finos es el que le va a dar la propiedad a ese material. Entonces nosotros podemos ver que el número de grano, el tamaño de grano y el número de grano es la propiedad que va a tener ese material cuando nosotros lo vamos a tener que trabajar. Y de ahí posteriormente darle su tratamiento térmico para ver y darle la propiedad o, o tratar de controlar esos granos, ¿no? Controlar su tamaño y su número de granos.
Esto es así como se forman los metales cuando enfrían. Y según su enfriamiento, en su interior presentan una microestructura. Nosotros no lo vemos, ¿no? Pero si nosotros ya lo llevamos a un microscopio y todo eso, lo vamos a ver. Que cada metal va a presentar un número de granos. Por ejemplo, en esta figura, la figura A, en esta imagen, podemos ver un grano. ¿Cuántos hay acá? Hay uno, dos, tres. ¿Cuántos granos tiene acá? Hay que ver, perdón. Aquí, bueno, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete granos. En cambio, acá en esta vista, podemos ver en esta vista que tienen pues, muchos granos, ¿no? Bastante granos. Y cada material va a tener su propiedad en función a esos granos, cómo se forman. Y tiene que ver con la velocidad de nucleación. Y esa velocidad de nucleación nosotros le vamos a dar en función al tratamiento térmico o también cuando nosotros lo fabricamos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros fundimos, ahí nosotros según cómo hagamos el afino del metal cuando esté en proceso, se va a tener un tipo de material de grano grueso o grano fino. Veamos la siguiente diapositiva. Y, y entonces entramos a un enlace metálico. ¿Qué es un enlace metálico? Bueno, acabamos de ver ya lo que es una estructura cristalina, podemos ver lo que es una estructura granular y también como es un metal, también tiene un enlace metálico, ¿no? A ver, ¿qué es un enlace metálico? Eh, Porque estos tipos de enlaces también le dan las propiedades a los metales. Los enlaces metálicos son, como su nombre lo indica, un tipo de unión química, ¿no? Que se produce únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico. Gracias a este tipo de enlace, los metales logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes. Es una característica propia de los metales ser compacto, a excepción del metal líquido que es el mercurio, ¿no? El mercurio no es sólido, es líquido a temperatura ambiente, el mercurio, dado que los núcleos de sus átomos se juntan a tal extremo que comparten sus electrones de valencia. Entonces, nosotros podemos ver acá un enlace metálico metal-metal. Este es para un enlace metálico para un aluminio. Por ejemplo, un aluminio más 3, que quiere decir que en su último orbital tiene 3 electrones, ¿no? 3 electrones de valencia. Después tiene 2, 4, 6, 8 y 3 en la última órbita o nube de electrones. Tiene 3. Este es un enlace metal-metal que le da esa característica a estos metales. Generalmente, que son compactos, eh, su brillo también, que es un brillo característico de estos metales. Entonces, este tipo de enlace le da esas características. Las propiedades de un enlace metálico. Miren, a los enlaces metálicos se le deben muchas de las propiedades típicas de los metales. Y esto es una propiedad característica que nosotros podemos identificarlo ante cualquier otro material, ¿no? Por ejemplo, entre un plástico y un metal. Los metales tienen una solidez, son duros e incluso su maleabilidad y ductilidad son propios de esa característica que le da el enlace metálico. Es decir, un material metálico tiene dureza, tiene maleabilidad, ductilidad.
esa propiedad de ser buen conductor del calor y de la electricidad también tiene que ver mucho con el enlace metálico. Los electrones de la última que estaban en alrededor de la nube, ¿se acuerdan que vimos en la diapositiva anterior? Es justamente esa disposición particular de esos electrones son las que le dan esas propiedades, ¿no? Que tiene que ver bastante con la conducción del calor, la electricidad. Por eso decimos el metal son buenos conductores del calor, también son buenos conductores de la electricidad. Unos más que otros. O sea, un metal es más conductor con respecto a otro, pero todos son conductores de la electricidad y del calor. Por eso es que nosotros cuando ponemos un metal, calentamos en un extremo, de pronto ya hasta que quema, si lo tenemos agarrado de la mano, el calor se conduce, ¿no? A través de toda la longitud del metal, producto de esos átomos que están en movimiento en la última órbita, ¿no? En ese que están en la nube de electrones. Este tipo de enlace repele casi toda la energía lumínica que lo impacta, es decir, brilla. Estos metales tienen un brillo característico, tanto en metal ya procesado como en metal así, digamos, cuando está en roca, en la naturaleza. Por ejemplo, acá en esta imagen podemos ver un mineral de pirita. Esta pirita es un mineral de hierro que se encuentra en las minas y que tiene un brillo característico, que es un brillo como si fuera oro, ¿no? Brilla, tiene un brillo. Ese brillo metálico es propio de este enlace, ¿no? Es decir, incluso desde cuando está en mineral, ya es un mineral de hierro, es un mineral que contiene metal. Y si tiene metal, desde ahí ya tiene su brillo característico. Acá ya cuando está procesado, ya cuando tenemos en un metal ya procesado. En el otro, cuando está sin procesar, está en la naturaleza, en forma de mineral de hierro, en forma de pirita. Esta es una pirita, ¿no? Eso, miren, como nosotros podemos ver las propiedades que tienen estos metales propios de su enlace, el enlace, tipo del enlace, ¿no? Para potenciar sus propiedades, los metales y en particular los aceros se pueden someter a una serie de tratamientos. En unos pretende mejorar su dureza y resistencia mecánica, en otros aumentar su plasticidad para facilitar su conformado posterior. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando hablamos de tratamientos, estamos hablando de tratamientos térmicos, es decir, al metal someterlo al calor para cambiarle sus propiedades como nosotros ya hemos visto. Y esto tiene que ver con los granos, ¿no? Cómo el grano crece, cómo lo ordenamos los granos, su microestructura en función al calor. Y cómo también lo podemos dar un enfriamiento rápido para que cambie su propiedad. Entonces, cuando le damos un enfriamiento rápido, lo llevamos a una temperatura de 900 grados, luego lo metemos a un balde de agua fría, entonces el material ya cambió su propiedad. Hemos mejorado su dureza y también su resistencia mecánica, ¿no? En otros casos es necesario aumentar su plasticidad para facilitar su conformado, es decir, si yo lo voy a trabajar a un acero que es muy duro y lo quiero trabajar en el torno o lo quiero trabajar en la fresa, ese acero muy duro no lo voy a poder trabajar, se me va a dificultar trabajarlo. Entonces tengo que cambiarle su propiedad. Tendría que hacerle un recocido, meterlo a un horno y llevarlo a una temperatura de recocido, luego dejarlo que enfríe en el horno. Y ya le cambié la propiedad del acero. Ya no se va a volver un acero duro, se va a volver un acero dúctil. Es decir, su plasticidad ya lo cambiamos y vamos a facilitar para un conformado posterior, para poder trabajarlo en el torno. ¿Ya? Entonces,
nosotros podemos ver que el tratamiento de los metales es de mucha importancia y podemos ver cómo podemos cambiar esa estructura interna, esa microestructura, esa forma, esos límites, de esos tamaños de grano. Dentro de los tratamientos térmicos de los metales, tenemos los tratamientos térmicos, tenemos los tratamientos termoquímicos y tenemos los tratamientos mecánicos y tenemos los tratamientos superficiales. Estos son los tratamientos que se le dan a los metales. Tratamientos térmicos, cuando decimos térmicos, es cuando hacemos de calentamiento y enfriamiento. Y cuando hablamos de termoquímicos, tiene que ver con el calor, pero ya aplicando, o sea, ciertos tipos de reacciones químicas. Y tratamientos mecánicos como para que tiene que ver bastante con la dureza, la ductilidad, y tratamientos superficiales cuando se trata de endurecer la parte superficial nada más. Entonces, veamos cada uno de estos más adelante para poder ver qué son los tratamientos térmicos. Hay que ver cada uno de ellos para tener en claro a qué nos estamos refiriendo, ¿ya? Tratamientos térmicos son operaciones de calentamiento y enfriamiento. O sea, hacemos uso del calor a altas temperaturas. ¿Y quiénes vamos a calentar acá? A los metales. ¿Y cuál es el objetivo de calentar a un metal? Es modificar su estructura cristalina. Ya lo hemos visto que calentándolo nosotros cambiamos la estructura cristalina. En especial, ¿qué cambiamos? El tamaño del grano. La composición química permanece inalterable, es decir, nosotros metiéndolo al horno, su composición química no va a cambiar. Si ese acero tiene cierto porcentaje de carbono, su porcentaje de carbono va a seguir igual. Nosotros lo que estamos haciendo es solamente modificando la estructura cristalina y en especial el tamaño del grano. Entonces, eso es un tratamiento térmico. No es más que una operación de calentamiento y enfriamiento de los metales, ¿ya? Para modificar la estructura cristalina. Dentro de los tratamientos térmicos tenemos el recocido, el temple y el revenido. ¿Y en qué consiste cada uno de ellos? Pues, ¿en qué consiste el tratamiento térmico de recocido, por ejemplo? ¿En qué consiste? Bueno, este consiste en... Nosotros tenemos pongamos que tenemos un acero que es duro y lo quiero trabajar en un taladro, por ejemplo. Quiero meter el taladro, pero me rompe la broca, cada rato me lo rompe, porque está muy duro. Entonces, no lo voy a poder trabajar. Y la pieza lo necesito, ¿no? Entonces, tampoco puedo botarlo, la pieza, por decir, este ya está duro, no vale, bótalo. No. Entonces, y mucho más si cuesta caro, no. Entonces voy a darle un tratamiento de recocido. ¿En qué va a consistir este tratamiento térmico de recocido? Primeramente que tengo que calentarlo a la pieza en un horno, calentarlo, y luego apagar el horno, es decir, dejarlo ahí, que se enfríe. O sea, por ejemplo, yo llego a una temperatura, por ejemplo, lo llevo a 450 grados al horno. Luego de una hora, por ejemplo, apago el horno y esa pieza lo dejo que se enfríe ahí adentro del horno. Ese acero va a empezar a tener una recristalización, como lo pudimos ver en el video. Sus cristales se van a empezar a reordenar, de tal manera
que vamos a tener un material dúctil. Ya no va a ser un material duro, sino va a ser un material dúctil, que me va a dar al material mayor plasticidad para poder trabajarlo ya. Una vez que enfría, lo saco del horno y lo puedo meter al taladro y el taladro lo va a pasar como si nada. Es decir, le cambié la propiedad de ese acero. De ser un acero duro, lo pasé a ser un acero suave, un acero dúctil, un acero con mayor plasticidad. ¿Con qué tratamiento térmico lo hice? Con el recocido. El recocido. Entonces, ese es el recocido. Hay que, hay que tener en cuenta esto bien en claro para que entendamos en qué consiste el recocido. Esto lo hicimos por el recocido. Ya, pero ahora sucede lo contrario. Pongamos que yo ya lo trabajé, el material, ya hice los taladros, ya está bien, pero esa pieza va a trabajar donde va a tener fricción, donde necesito que ese material tenga dureza. Es decir, le he dado un recocido, pero para poder trabajarlo en el torno, en la fresa, poder pasar el taladro, la broca, ya. Pero esa pieza va a trabajar en donde va a haber rozamiento, va a haber fricción. Y como está suave, no me va a durar. Entonces, esa pieza así no lo puedo poner en uso. Tengo que darle un tratamiento sabiendo la función que va a cumplir esa pieza. Entonces, a mí me dicen que esa pieza va a trabajar donde va a haber bastante fricción, va a haber rozamiento, por lo tanto esa pieza tiene que estar dura. Entonces, como está suave porque le di un recocido, tengo que darle un tratamiento térmico de temple. Entonces, yo tengo que darle un temple para darle dureza. En, en este caso, yo tendría que calentar la pieza, calentarlo y llevarlo a un horno nuevamente, llevarlo al horno y calentarlo hasta una temperatura de 900 grados más o menos. Luego, una vez que llegó a esa temperatura, lo saco del horno y le doy un enfriamiento brusco. O sea, lo meto en agua, ¿no? Lo meto en agua o en aceite. Lo meto en agua y lo enfrío rápido. Entonces, ese enfriamiento brusco me va a permitir tener una alta dureza y una buena resistencia mecánica. Entonces, cuando ya saco la pieza, después de hacer el temple, yo ya voy a tener una pieza muy dura y que tiene una buena resistencia mecánica. Y por lo tanto, yo ya lo puedo poner a servicio ya, porque ya no le voy a dar, ya no voy a trabajar en las máquinas, ya, sino ya más bien ya va a entrar a servicio ya. O sea, va a funcionar esa pieza en lo que debe trabajar. Entonces, esa propiedad yo le devolví gracias al temple. El temple, que no es más que un calentamiento y enfriamiento brusco, para que me dé dureza y resistencia mecánica. Ya, listo. Pero pongamos que el trabajo donde va a ejecutarse esta pieza, donde va a trabajar, va a tener choque a lo de repente, va a haber impacto. Entonces ese temple, a lo de repente, producto de ese enfriamiento brusco, eh, los átomos se han reordenado así de manera muy rápida y entonces yo quiero que ese material me garantice un mejor impacto, o sea, un mejor servicio para el trabajo que va a realizarse. Y producto del temple, claro que tiene dureza, pero se puede agrietar, o sea, un pequeño choque puede quebrar. ¿Por qué? Porque internamente los átomos, que como lo llevé a una temperatura de 900 grados, luego lo enfrié, es decir, los átomos se desordenaron producto del calor que estaban a esa temperatura y luego le di un enfriamiento brusco, entonces
se distorsionó de repente la red cristalina y puede fallar esa pieza. Entonces hay que darle un revenido. Ahí viene el otro tratamiento térmico de revenido. En ese revenido, que consiste en aplicarle a los metales templados, después del temple, yo le voy a dar el recocido, el revenido. Después del temple le vamos a dar el revenido. Entonces, un temple, se hace primero el temple, luego se hace el revenido. Acá, ¿no? ¿Y en qué consiste? En meterlo al horno a una temperatura para luego darle un enfriamiento moderado, ya no brusco, para que se reordene su microestructura y mejoremos las propiedades. Aquí vamos a disminuir un poco la dureza, pero vamos a mejorar la tenacidad. Y cuando mejoramos la tenacidad, es que ese material puede ser más resistente al choque, más al impacto, ¿no? Entonces no se nos va a quebrar de manera rápida, entonces va a tener mejor propiedad en cuanto a su tenacidad. La dureza disminuirá poco, no mucho, pero disminuye un poco, pero mejoramos la tenacidad. Entonces, estas son las propiedades térmicas que nosotros podemos tratar a un metal. Los tratamientos termoquímicos. A ver, ¿en qué consisten los tratamientos termoquímicos? Los tratamientos termoquímicos consisten en operaciones de calentamiento y enfriamiento de los metales complementados con la aportación de otros elementos en la superficie de la pieza. ¿Qué es esto? Por ejemplo, yo tengo un eje acá, un eje, que quiero que toda su superficie tenga dureza, tenga resistencia. Yo quiero que la superficie sea dura de este eje. Esta es una perspectiva del eje, esta es una vista frontal del eje. Acá estoy que lo miro de este lado o también estoy que lo miro del lado de acá. Esta es una vista frontal de ese eje. Entonces, yo quiero que la superficie del eje sea duro. Este que estoy marcando de rojo, esa superficie de ese eje, quiero que sea duro, así, la superficie tenga una dureza. Y que la parte interna esté igual como es la propiedad del eje. Solamente quiero que la superficie tenga dureza. Entonces, para eso le damos un tratamiento en un horno donde está expuesto a una masa gaseosa que contiene carbono. Es decir, acá hay elementos químicos de carbono. Acá tenemos elementos de carbono. Carbono. Lo metemos en un horno que está y se le inyecta carbono, o sea, gas. Carbono. Ese carbono a una temperatura se va a introducir en la superficie de la pieza. Esa superficie va a tener alto contenido de carbono, porque estos átomos se van a meter por los intersticios del metal. En los intersticios se van a meter estos átomos de carbono en la superficie del metal a una temperatura y cuando enfría el metal tendrá toda la superficie con átomos de carbono, es decir, un exceso de carbono en la superficie. Y el porcentaje de carbono, ese alto contenido de carbono, le va a dar una dureza
en la superficie, pero en la parte del centro del eje va a tener bajo contenido de carbono. Es decir, solamente es una dureza superficial, porque de repente ese eje va a trabajar en un sitio donde necesitamos que en la parte de afuera sea duro, pero la parte de adentro sea suave. Entonces, queremos que toda esta parte del centro sea suave, ¿no? Toda la parte del centro sea suave. Y solamente la periferia tiene que ser duro. Porque así va a trabajar, ¿no? Y dónde va a trabajar lo requiere así. Entonces, esto es un tratamiento termoquímico. Y estos tratamientos termoquímicos tienen diferentes nombres según el elemento que le vamos a agregar en la superficie. Por ejemplo, tenemos la cementación cuando le adicionamos carbono y tiene una dureza muy elevada. Eh, También a ese tratamiento termoquímico se le puede decir que un tratamiento químico de nitruración, cuando absorbe hidrógeno, ¿no? Endurece también las piezas y le da bastante resistencia a la corrosión. Eh, También podemos decir que es un proceso termoquímico de cianuración, cuando el contenido de carbono se le pone a los aceros de bajo o alto contenido de carbono, este proceso de cianuración, y que consiste en darle baños con cianuro, o carbonato sódico. Entonces, este consiste en darle ese tipo de baños con cianuro. Entonces hablamos de la cianuración. Y también toma el nombre de carbonitruración cuando absorbe carbono y nitrógeno. Aquí absorbe nitrógeno, ¿ya? Nitruración, nitrógeno. La sulfinización, también consiste en unos baños en donde se le agrega carbón, nitrógeno y zinc. ¿Para qué? Para aumentar la resistencia al desgaste. Entonces, todo esto son los procesos o tratamientos termoquímicos. Según el elemento que se utilice, tome el nombre, ¿ya? Y tratamientos mecánicos. ¿Cuáles son los tratamientos mecánicos? Mejora las características de los metales. ¿Y cómo se mejora estas características? A través de deformación mecánica, con o sin calor. Nosotros, por ejemplo, podemos darle dureza cuando golpeamos un metal. Le podemos dar una dureza. Por ejemplo, si lo metemos al horno y lo golpeamos, podemos mejorar porque podemos ordenar el tamaño del grano, ¿no? Cuando nosotros le pasamos por la laminadora, así como esta laminadora de acá, los granos estamos que lo estiramos, ¿sí o no? Lo deformamos los granos. De ser granos que estar redonditos, cuando pasan por la laminación, se estiran los granos. Pero este material que ya pasa por este proceso de laminación va a ser un material que tiene mayor dureza, mayor resistencia a la tracción, pero menor ductilidad. Es decir, se volvió duro y no es dúctil, no pierde esa propiedad ya de la ductilidad, ¿no? Entonces su ductilidad disminuye. Entonces acá nosotros, cuando pasa por esta máquina laminadora, vamos a tener tres cosas.
Uno es que va a subir, ¿qué? ¿Qué va a tener alto? Va a aumentar su dureza. Va a aumentar la dureza. Por acá hay que poner dureza. Aumenta la dureza. Muy grueso creo que está la letra. Aumenta la dureza. Este es para que lo entiendan, ¿ah? Cuando un material entra a deformación, aumenta la dureza. Aumenta la dureza. Y también aumenta, ¿qué? Aumenta también aumenta. Cuando digo la flechita hacia arriba, ¿qué quiere decir? Que aumenta, ya crece. ¿Qué crece? ¿Qué aumenta también? La resistencia a la tracción. Resistencia a la tracción. Resistencia a la tracción. Ya bueno, ahí acá pongo atracción. Atracción. ¿Y qué disminuye cuando hago ese proceso de laminado? Bueno, aumenta la resistencia a la tracción, pero algo disminuye la ductilidad. Es decir, aquí voy a tener menor, o sea, baja la ductilidad. O sea, la ductilidad disminuye. Ductilidad. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos ver que los tratamientos mecánicos también cambian las propiedades de los metales. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros doblamos algo, ya le estamos cambiando la propiedad. Por ejemplo, si nosotros queremos doblar un fierro, lo doblamos a 90 grados, así, por ejemplo, tenemos un fierro acá, y así está liso, pero cuando al fierro lo doblamos así, ese material ya cambió su propiedad. En estas esquinas, el material se ha deformado ahí en estas esquinitas acá. El material empieza a deformarse. ¿Por qué? Porque sus granos se empiezan a estirar, ya lo hemos visto. Se empieza a estirar los granos. Y esos granos ya al deformarse también cambian las propiedades del metal. Entonces, en esta parte, desde acá, voy a hacer un análisis acá. En esta parte, el material, ¿qué pasó? Aumentó su dureza, aumentó su resistencia a la tracción, pero disminuyó su ductilidad. Es decir, si este metal aquí en esta parte va a estar bien dura porque se ha deformado producto del doblez que le he dado. Entonces, si yo quiero regresarlo, este metal, a su mismo tamaño, así como era, no se va a poder ya se deformó. Y si yo quiero volverlo así y ya no doblarlo, sino doblarlo al otro lado, por ejemplo, así, que yo quiera enderezarlo y volverlo a doblar para tenerlo de esta forma, por ejemplo, así, no se va a poder. En primera web nomás se me va a quebrar acá, ahí se va a quebrar. Es decir, el material va a fallar. ¿Por qué? Porque ha tenido ya una deformación y esa estructura se ha modificado. Por lo tanto, en este punto se me va a quebrar a mí. Aquí. Ahí va a producir la falla, ahí se va a quebrar. Entonces, como podemos ver, cómo también se cambia la estructura de los metales a través del tratamiento de los metales. O sea, tratamiento de doblez, tratamiento de al golpearlo con un combo, al pasarlo por
máquina laminadora, máquina dobladora, cambia las propiedades. Por eso ustedes, cuando ustedes no se han visto esos portones que hacen, los portones, si tú vas y le pones una plancha, por ejemplo, de un 20, la plancha de un 20 es una plancha que de repente, si tú lo pones así, tal como lo compras, se va a hacer como onda y va a quedar feo. Pero si tú lo llevas y le das un doblez, que lo doblen, le dan una forma, por ejemplo, así, voy a poner de ejemplo acá, que lo hagan como una especie de canal, por ejemplo, así. Le dan un doblez, luego le dan un doblez, otro doblez y otro doblez. ¿Sí? Así, que le den ese doblez a las planchas como acanaladas para hacer un portón, va a presentar mayor resistencia que una plancha lisa que fuera así, solamente lisa. Entonces, aquí esta va a presentar una plancha con mayor consistencia. ¿Por qué? Porque se aumentó su dureza, se aumentó su resistencia a la tracción. ¿Por producto de qué? Del doblez. O sea, la deformación le dio esa dureza. Entonces, ese es un tratamiento mecánico de los metales. ¿Ya? Que quede claro esto. Dentro de los tratamientos mecánicos, tenemos tratamientos mecánicos en caliente y tratamientos mecánicos en frío. Bueno, en caliente ya le viste en forja que les expliqué, que no es más que calentar hasta deformar golpeando, ¿no? Afina el tamaño del grano. En este tipo de, de tratamiento superficial, perdón, acá fue. En este tratamiento mecánico de trabajo en caliente consiste en calentar el metal y con un combo deformarlo, ¿no? ¿Y qué se obtiene? Se afina el tamaño del grano. Se logra afinar el tamaño del grano y se eliminan sopladuras y cavidades interiores que se encuentran. Y el tratamiento mecánico en frío es deformar a temperatura ambiente, es decir, lo que hace la máquina roladora, la máquina dobladora, la máquina laminadora, todas esas máquinas que se hace a temperatura ambiente es lo que le dan el tratamiento mecánico, ¿no? Se aumenta la dureza, se aumenta la resistencia mecánica, se disminuye la ductilidad, ¿ya? Eso es- espero que esté entendido y claro. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva y estamos acá. Los tratamientos superficiales. Los tratamientos superficiales tenemos el tratamiento superficial de metalización y el tratamiento superficial de cromado. La metalización se pulveriza el metal fundido en la superficie de otro metal, que le da un cambio de características solamente superficial, ¿no? Pero esto no es como el tratamiento termoquímico, ¿no? Que se da a la superficie, pero haciendo uso de elementos químicos, gases o baños. En este caso no, en este caso el metal fundido en la superficie de otro. Por ejemplo, o también puede ser un proceso electrolítico, así como el cromado. En el cromado se deposita electrolíticamente sobre el metal el, el baño o el recubrimiento. Por ejemplo, ustedes no han visto esos juegos, esos planchadores de metal que, que viene un recubrimiento bien brillosito blanco. Ese es el cromado. Pero internamente está el fierro. Es decir, si ese cromado
se empieza a levantar, entonces el metal se va a empezar a oxidar. O sea, el cromado es un baño nada más, ¿ya? Un baño, pero un baño electrolítico. Es igual como los recubrimientos de las planchas con zinc, ¿no? Planchas galvanizadas. Ese es un recubrimiento nada más, recubrimiento superficial, que se ha obtenido electrolíticamente. La metalización no es electrolítico, es un proceso que se pone fundido. Es como decir, tú metes un pedazo de metal sobre pongamos sobre zinc fundido. El zinc está en estado líquido y tú metes el acero ahí. Luego lo sacas, es decir, le has dado un baño superficial, un recubrimiento. Aquí se utiliza en estado fundido el metal que se va a poner en la superficie, y en el cromado se utiliza electrolíticamente, es decir, un proceso que se lleva a cabo a través ya de un proceso electroquímico, ¿no? Electrolíticamente, donde hay un ánodo, un cátodo y un electrolito. Este se hace también el galvanizado, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tenía que exponerles el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Para dejar en claro alguna duda, pueden preguntar. Ninguno, profesor. Ya, espero que haya sido claro la clase de hoy, que tenía que ver bastante con la parte microestructural, porque eso es bueno conocerlo. A veces nosotros ignoramos, vemos un pedazo de metal y no sabemos internamente cómo está y a qué se debe esas propiedades que tiene cada acero, y eso es básico para nosotros como mecánicos de producción saberlo, ¿ya? A ver, voy a tomar lista. Por acá voy a tomar lista, pero voy a dejar de compartir estas diapos para entrar acá al aula. A ver, vamos a tomar lista por aquí. Aquí está. Estamos en el mes de mayo ya. Empezamos acá. Arriaga, Presente, profesor. ¿ya? Córdoba. Córdoba Ávila. Faltó hoy día Córdoba Ávila. García Esquivel. También faltó García Esquivel. García López. Gómez Corcuera. Gómez Corcuera. Grande Stafur. Huamán Nolasco. Huamán Nolasco. Acá hay 3 Huamanes Nolasco. Huamán Vargas. Huamán Herrera. Presente, profesor. Ya. Lázaro Llanos. Lázaro, ¿está por ahí? ¿Dónde está Lázaro? López Otiniano. Presente, profesor, presente. Ya. Narváez Alvarado. Holiday Chávez. Holiday Ruiza. Sánchez Alfaro. Presente, profesor. Ya. Sánchez Figueroa. Presente, profesor. Listo. Solórzano. Esquivel. ¿Está por ahí? Tengo todas las Ya. sesiones. Velázquez Uriol. Tengo Profe. ¿Ah? Presente. Ya, Ani, vamos al cuarto. Chamorro Mauricio. Sí.
No tengo ni mañana ni amigo. Sí, sí. Chamorro. El chamorro me dijo que estaba en que lo considere. Ya bueno. A ver, ¿cuántos hay? ¿Hay alguien que no le he llamado? Profesor Gallardo Cruz. Gallardo Cruz. A ver, Gallardo Cruz. Ah, acá estaba. Ya, Gallardo Cruz. ¿Otro que no lo haya llamado? ¿Ninguno? Ya. Pues no hay ninguna pregunta, ya tomé las asistencias, les espero el día de mañana, ¿ya? Listo, profesor, y gracias. Ya, hasta luego.